Yo conozco a su equipo económico y que yo comparto en gran medida. Por eso decía que las señales que está dando en cuanto a abrir la economía brasilera, reducir el déficit fiscal, reformar las pensiones, pero además él ha hablado muy fuertemente de una lucha frontal contra la corrupción. Y habló y nos llenó de cierto legítimo orgullo de seguir el modelo chileno. Por tanto, lo que yo le he escuchado a Bolsonaro, también le he escuchado su cosa homofóbica, su cierto lenguaje muy agresivo con las mujeres, por supuesto que sí. Pero Bolsonaro es una sorpresa. Bien, escuchábamos allí al presidente Sebastián Piñera. Sorpresa causaron sus declaraciones también. En medio de su gira por Europa, recordemos que estaba visitando varios países, ¿no? Comenzó por Francia, España, y tiene todavía otros países más que va a visitar en los próximos días. Va a terminar en Roma en una reunión con el Papa Francisco. Pero bueno, dentro de este contexto se le consulta por el triunfo en primera vuelta, o sea, para una segunda vuelta. En una primera vuelta la mayoría que obtuvo el candidato ultraconservador brasileño Jair Bolsonaro, especialmente por algunos de los tantos dichos polémicos que tiene, y digo polémicos por lo menos, ¿no? Porque la verdad es que uno podría buscar bastantes más calificativos al respecto, pero el presidente Sebastián Piñera contesta diciendo que tiene más conocimiento respecto a sus planes económicos y que en ese sentido comparte bastante lo que se busca hacer. Él dice, hay una gran incertidumbre, pero lo que he visto en materia de desarrollo de Brasil creo que apunta en la dirección correcta. Inmediatamente después, él vuelve a insistir con que sí, efectivamente hay algunas cosas, ¿no? Dice, bueno, la cosa homofóbica, cierto lenguaje agresivo con las mujeres, pero el tema económico lo compartimos y creemos que va en el camino adecuado. Creo que es lo que un país como Brasil, que es un gigante, necesita. Y ahí entonces inmediatamente se abren las preguntas respecto a si era la declaración que uno esperaba del presidente, si esa va a ser la postura que va a tener el mandatario y el gobierno chileno en relación a una candidatura como la de Jair Bolsonaro, quien podría, y de acuerdo a todas las encuestas lo más probable es que eso ocurra, transformarse en 3 semanas más en el próximo presidente de Brasil. Cristóbal Gerson. ¿Qué me toca? ¿Defender a Piñera? ¿Qué prefiere? A ver. Yo soy un sofista, tú sabes que yo puedo ponerme en cualquier... Sí, no, si no nos hemos dado cuenta. No, pero explica que... No, porque ya, veamos el lado, busquémosle la vuelta. Yo creo que Piñera ya está poniéndose en el caso de que Bolsonaro va a ser presidente de Brasil. Claro. Estamos hablando de la economía más importante del Cono Sur, y estamos hablando de un Piñera que ya está pensando quién va a ser su par brasileño. Y por lo tanto, pensando en cultivar buenas relaciones, él no le tira la caballería encima. Por otro lado, alguien podría decir, ¿qué tanta sorpresa debiese causar si es que ayer, si no me equivoco, Rodrigo Cerda, de que tanto el presidente de RN, que es el partido del presidente, como la UDI, los dos partidos más importantes de su coalición, les parece que Bolsonaro no es tan mala idea? Y en tercer lugar, desde el punto de vista estrictamente económico, estaba leyendo aquí acerca del jefe programático. Su gurú económico. Sí. De Paulo Guedes, que no es Pablo Guedes, pero es parecido. Paulo Roberto Guedes. Núñez Guedes. Sí. Que es un economista de la Universidad de Chicago. En Chicago voy. Que parece que trabajó en Chile un tiempo y del cual los economistas liberales chilenos, por así decirlo, del mundo de José Piñera, del mundo de Libertad y Desarrollo, tienen una muy buena opinión. Por lo tanto, si es que es estrictamente esa la evaluación, a mí no me parece tan sorprendente. Porque a esta altura, permítame la pregunta, yo al principio ayer creía que era distinto, pero ¿quién en la derecha no está celebrando lo de Bolsonaro? Hasta Manuel José Osandón salió a disputárselo a José Antonio Cast. La UDI y RN dicen que les parece bien. A estas alturas creo que vendría a ser Evópoli y, para variar, Jaime Belolio, que dijo que si votaría, o sea, si tuviese que votar, votaría nulo. Son los únicos que a esta altura estarían cuestionando la opción Bolsonaro, porque además la opción PT, es muy difícil que la derecha diga, no, nos parece que debiese continuar el PT en el poder. Entonces, buscándole todas esas vueltas, si bien podría parecer sorpresivo en la medida que podría sencillamente haber evitado la pregunta. Podría haber dicho, estamos en pleno proceso electoral y no queremos... Los brasileños decidirán soberanamente. Hay tantas formas de salir jugando con esa pregunta. Pero es Piñera.
tiene una incontinencia no solo bursátil, también verbal. Necesita comentar lo que está ocurriendo. Entonces no me extraña tanto, ¿eh? No estoy con esto justificando ni diciendo que esté bien. Ustedes saben perfectamente qué es lo que yo pienso de los populistas de extrema derecha. Estoy tratando de pensar en un Piñera que ya ve a Bolsonaro como su par en la región. Sí, hay algunos matices en todo caso en relación al apoyo a la figura o a la elección de Bolsonaro entre ayer y hoy, porque hoy día lo que marca el punto de inflexión son las declaraciones del presidente Piñera, y ahí hubo matices incluso, bueno, la delegación es variopinta, digamos, es amplia, pero incluso en su propio sector hubo cuestionamientos dentro de lo posible. Luciano Cruzcoque, por ejemplo, Evópoli, si bien dijo que el presidente había sido bastante claro, que no aprobaba en ningún caso la referencia a minoría o a las mujeres, dijo que no solo la libertad económica completa el panorama total. Y yo creo que acá caemos más o menos en patrones, porque vemos nuevamente una sobreestimación del valor económico por sobre otros en la escala de valores, y otros están, entiendo yo, en escalones muy superiores, como la diversidad, la identidad, el respeto por los derechos humanos. Recordemos que entre su colección de declaraciones polémicas, Bolsonaro se ha declarado partidario de la tortura como práctica legítima. Entonces, hay yo creo un tema de escala de valores en primer lugar. Ahora, esa sobrevaloración del aspecto económico, un patrón de la derecha desde siempre, y tuvo su expresión en Chile con Pinochet, pese a los índices de pobreza, pese a los altos números de cesantía, cercano al 20%, incluso durante el gobierno Pinochet, a las dos grandes crisis que enfrentó, pero ha sido tema, es un debate no superado, pero se pone eso como valoración de, por lo menos en el modelo del gobierno de Pinochet. Con Bolsonaro hay otro matiz, porque revive un factor contingente adicional a esto que es más tradicional de la derecha, de defender siempre, poner en esta escala de valores lo económico por sobre el resto, que tiene que ver con el reparto ideológico de la región, entre izquierda y derecha, que es bien maniqueísta, pero así es. Hay matices, hay tonos, medios tonos, qué sé yo, pero hay un reparto ideológico entre izquierda y derecha, con posiciones políticas claras y personajes antagonistas. Entonces, da lo mismo lo que diga Bolsonaro, como por ejemplo declararse admirador o defensor de las dictaduras militares. Él fue un ex militar. Lo que importa en este caso, incluso más que su propuesta o intención económica, es con el control del déficit fiscal o apertura al comercio. Lo que importa es que es quién va a derrotar al PT, quién va a dejar en la historia a Lula, quién va a derrotar de pasadita o le pega un raspón a Bachelet. Eso yo creo que está detrás de eso. Que está al lado acá del tablero. Sí, exacto. Yo coincido en esa mirada. Y siento que aquí hay un problema de consecuencia, porque una de las críticas que se ha hecho desde la derecha a la izquierda, y con toda razón, es esa intención de mantener el poder a toda costa, con quien sea que esté liderando en ese momento. Y la impresión que queda cuando uno es capaz de disociar el punto económico con el resto de lo que es Bolsonaro, lo que representa Bolsonaro, porque no es solamente una declaración que ha hecho, es permanentemente una conducta que va en contra de la dignidad de las personas. O sea, aquí ha hablado contra las mujeres, contra los negros, contra los homosexuales. Las minorías en general. O sea, contra las minorías en general. Sí. Entonces, es una persona que no tiene respeto por la dignidad de las personas. Bueno, entonces, cuando uno es capaz de disociar eso, me parece que entramos en un terreno que es súper peligroso. Es como el hombre que le pega a la mujer, pero es buen proveedor en la casa. Claro. Así que hay que aceptarlo, ¿no? No importa, porque lleva igual el sueldo a fin de mes, entonces mantengámoslo allí, porque lo demás pasa a ser como una anécdota. Y la verdad es que no es anecdótico, porque aquí cuando hablamos de gobernar, estamos hablando de bastante más que administrar recursos. O si no, sería todo más fácil. Sí, yo estoy y de acuerdo. Uno necesita líderes que tengan cierto respeto por aspectos básicos civilizatorios en los que se ha avanzado. Entonces me parece que es súper complicado cuando, con tal de recuperar el poder, porque eso es lo que desde el punto de vista de las declaraciones que hemos escuchado se ve, ¿no? La derecha va a recuperar el poder en Brasil, se acepta cualquier cosa. Sí. Porque además la crítica que se ha hecho en las últimas semanas, cuando se habla de Brasil, es, bueno, la izquierda tiene la responsabilidad de lo que pasó, y evidentemente lo que sucedió en los gobiernos del PT ha sido clave.
Pero ¿qué autocrítica se hace desde la derecha, más moderada, respecto a eso? Encuentro que una súper buena pregunta, porque además mete una cuña dentro de la derecha. Lo mismo decía Gerson de los matices que surgieron en la gira del presidente. Si es que alguien se denomina liberal, yo siempre he sido bastante escéptico de que la derecha sea un lugar propicio para que los liberales desarrollen su proyecto. Pero parece que Bópoli lo está intentando, esta vez con cierto éxito. Si alguien se define liberal, evidentemente no puede estar apoyando un proyecto político como el de Bolsonaro. Eso me parece que sería tratar de cuadrar un círculo imposible. Sobre todo a partir de lo que dice de las minorías. El liberalismo se basa sobre la teoría de que todos los individuos son acreedores de respeto, independiente de que no sean la mayoría de turno. Las mayorías no aplastan las minorías. Es lo que obsesionó a Tocqueville, es lo que obsesionó a Stuart Mill, es lo que ha obsesionado históricamente al pensamiento liberal. Lo importante no es tanto quién gobierna, sino cómo se gobierna y qué límites tiene el poder para imponer la voluntad de las mayorías por sobre las minorías. Es decir, las minorías tienen derechos inviolables aún a pretexto de beneficio colectivo. Y Bolsonaro hace una propuesta política que va contra el corazón de esa promesa liberal. Por lo tanto, si alguien se define liberal dentro de la derecha, no puede. No, bueno, consecuente. Él no se define como liberal. Él no, de la derecha. De las otras personas. Claro, sí, yo creo que estando todos estos elementos sobre la mesa, y entendemos que siempre se actúa así en política antes de tomar una decisión, se estudia en escenario. La pregunta es si Piñera tenía otra salida. Yo creo que sí. Claro, es la primera pregunta. Yo creo que en relación al fondo, es decir, respaldo a Bolsonaro, en base a sus convicciones no, pero en el mensaje, nuevamente, en la manera en que se transmite lo que yo quiero decir, ahí está el error. Porque efectivamente vemos que en la estructura del mensaje de Piñera, valóricamente está primero lo otro. Exacto. Y ahí está el problema. Es que ese es el tema. Sí, yo lo sigo. Yo creo que tienen un punto. Ahora, es tan sorprendente viniendo de un sector que, salvo excepciones, lo conversamos aquí con Jaime Belolio hace una semana atrás, es tan sorprendente respecto de un sector que considera de que el desarrollo chileno, el modelo, los frutos que entregó justifican la dictadura. O sea, este es un sector que justifica la dictadura justamente por los frutos económicos que entregó, más allá de los... Añora la dictadura. Pero no sé si todos lo añoran. No, es Bolsonaro. Bolsonaro sí, porque la defiende. Pero en la derecha el argumento es bastante típico, y todos lo hemos escuchado, de que la dictadura fue el precio que hubo que pagar para tener desarrollo económico, más allá de las discrepancias que hayan de lo que entendemos por desarrollo económico, si esa promesa haya sido cierta o no, es un argumento típico. Entonces, no me extraña, yo estoy de acuerdo con Gerson de que lo pone en el primer lugar de los valores, pero no me extraña tanto viniendo de la derecha. Hayek decía que el gran problema de los gobiernos totalitarios era que partían con un Estado que pretendía sustraer de los privados la actividad económica para después terminar en sus mentes, controlando hasta lo que pensaban. Pero partía todo por lo económico. Una vez que las libertades económicas eran conculcadas, de ahí era un paso a que se conculcara la libertad de asociación, de reunión, de expresión, de pensamiento. Hayek escribía en una época donde los socialismos reales estaban vivos. Él estaba aterrado por lo que estaba pasando con los nazis y los comunistas. Pero yo creo que eso en cierto sentido ha permeado en la cultura de la derecha. Claro, pero uno esperaría, primero, que Sebastián Piñera como jefe de Estado, como presidente, tenga más cuidado con este tipo de declaraciones. Segundo, porque va en una línea distinta a lo que ha tratado de mostrar en su gobierno. Él en su gobierno ha hablado que más allá del desarrollo económico tiene que haber un desarrollo social, tiene que haber un desarrollo sustentable, es decir, empieza a incorporar otros valores que son más allá del crecimiento económico, que fue algo que se le criticó mucho durante el primer gobierno, ¿no? O sea, aprobó la ley de solo identidad crecimiento, de género. No. Bueno, en este caso él ha hablado de otras cosas. Ley de identidad de género. Ley de identidad de género. Bolsonaro no agenda de género, el tema de las mujeres a propósito de todos los movimientos feministas. Sí. Entonces, ¿cómo borrar de un plumazo todo eso que ha hecho y que uno tiene que reconocerlo con este tipo de declaraciones donde releva el tema económico cuando nadie le había pedido que lo hiciera? Él lo hace siendo que podría haber salido jugando de una manera bastante más prudente en la declaración. ¿Se acuerdan cuando a Piñera le preguntaron por Trump en la campaña? Él dijo que no le gustaba Trump. Y lo dijo
articuló toda una opinión contra Trump, que seguramente estaba pasando por un momento reputacional muy malo en su sector, entonces él dijo, no, Trump no me gusta, Trump no. Antes de que Trump saliera presidente. Antes de que Trump saliera presidente. Creyendo que no iba a salir presidente, probablemente. Yo creo creyendo que no iba a salir presidente, porque estamos hablando de un apostador nato. Entonces él dijo, bueno, ¿qué costo? Y que tiene buenos datos, además. Entonces, en este caso, el dato no era bueno, porque no fue el único que creyó que no ganaba. La mayoría pensó que no ganaba Trump. Entonces, él, me acuerdo, no sé si lo basurea, si alguien puede verlo, echar una mirada, pero él habla en términos nada elogiosos de Trump, dice que no le gustaría, que no votaría por él, o algo así. Después sale y terminamos con el episodio en el Salón Oval, con la banderita, humillándose un poco, diciéndole, Chilito, aquí está en el corazoncito de Estados Unidos. Yo creo que aquí un poco está poniéndose el parche ante la herida pensando de que Bolsonaro va a ser un aliado geopolítico en la lectura que hace Gerson respecto de qué lado del tablero están las fichas. Se acaba la hegemonía de lo que los gringos llamaron el pink tide, la ola rosada, que eran estos gobiernos que no eran estrictamente comunistas, pero eran populistas de izquierda. Se cae Lula, se caen los Kirchner, se cae, sigue todavía Maduro, pero claramente lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, le sirve a Piñera para armar una nueva alianza de gobiernos de derecha en el continente, y en eso yo creo que el análisis de Gerson es correcto. Geopolíticamente es un aliado. Y después es un socio comercial fundamental para Chile. Yo creo que él está siendo bastante... Claro, eso está por lo segundo está por descontado, sí o sí. Po. O sea, quien llegue a la presidencia de Brasil va a ser siempre Brasil, y siempre va a estar ahí como... con el peso que tiene en lo económico en la región. Ahora, frente a lo que podría hacer Bolsonaro en términos económicos, también hay varias dudas, porque primero Bolsonaro dice que él no tiene idea de economía. Cualquier pregunta que se le hace lo manda a hablar con el señor Guedes, que él no tiene idea. Quizás es una buena idea. De hecho, recordemos que el último periodo de campaña, o sea, este último mes que fue decisivo, él estuvo 3 semanas hospitalizado por este ataque con cuchillo y prácticamente no hizo campaña. O sea, lo que más le sirvió a él es haber estado en esa situación. Pero bueno, desde el punto de vista económico, los expertos o el entusiasmo que hay en Brasil viene más de economistas jóvenes que ven con todas estas promesas posibilidades reales de que Brasil se recupere rápidamente, pero los economistas con más experiencia, por lo que estaba leyendo en algunos medios, ven con un poco más de cautela que esto se pueda concretar así tan rápidamente y tan fácilmente como lo pinta el señor Guedes. De implementar todas las reformas económicas que pretende hacer, que son drásticas, porque tiene que ver con privatización de las empresas estatales, cambio total del sistema de pensiones, que actualmente es un sistema de reparto. O sea, dentro de lo que es la capitalización de cada persona, de lo que impone cada persona, hay un sistema de reparto, lo quiere transformar en una capitalización individual estilo chileno, y reforma tributaria para favorecer a los más ricos y subir impuestos a las clases más bajas. Ortodoxia neoliberal. Total, ¿no? Al estilo Chicago. Y quienes tienen un poco más de experiencia dicen, vamos con calma. Si es que va a hacerlo así tal como lo dice, si es que Bolsonaro va a realmente cumplir con cada una de las cosas que le dice Guedes, o no, porque también es un personaje que genera incertidumbre en términos de cuál es su mirada de las cosas. Sí. Y además porque los populistas siempre han tenido también una tendencia media proteccionista. Y el proteccionismo suele ser antagonista de la liberalización o la apertura total de los mercados. Ahora, en eso quizás Piñera tiene razón. El personaje es todavía un misterio. Lo estamos conociendo, nos hemos desayunado con su arrastre. Primero lo encontrábamos un fenómeno en campaña. Hoy día va a ser el próximo presidente de Brasil en cuestión de semanas, meses. Así que lo vamos a ir conociendo y no sabemos exactamente si es que va a cumplir o no.